Bueno, queremos iniciar contándoles un poquito cuál es la motivación de este masterclass. Por muchos años yo me he encargado de atender personas de alto perfil. Cuando digo personas de alto perfil, son personas que probablemente son personas influyentes, son personas que tienen intereses económicos en los países en Latinoamérica y seguramente están muy expuestos, y no solo expuestos a lo que era antes el secuestro físico, sino al secuestro virtual, al cibercrimen específicamente. Pero también por los últimos 15, 20 años atendió empresas de alto riesgo y por varios años hemos estado utilizando todo lo que son las técnicas convencionales para proteger a estas empresas del cibercrimen. Sin embargo, a pesar de todo lo que las empresas invierten, clientes míos, empresas en toda América Latina, empresas como ustedes que probablemente invierten o decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares y por qué no algunos millones de dólares en ciberseguridad y en tecnología, y el fenómeno de cibercrimen sigue ocurriendo. Y esa es la motivación que nos une hoy aquí. Yo quería contarles un poco de que, si se fijan lo que están viendo en pantalla, se habla de que en el 2027 va a haber un costo estimado de 23.8 trillones de dólares en gastos relacionados o en costos relacionados al cibercrimen. Y eso incluye los pagos a consultores, incluye lo que tiene que ver cuando dejas de facturar, e incluye también todos los costos asociados a hacer un restore de todo lo que está pasando. Usualmente cuando nosotros tenemos un caso como lo que aprecian acá de cibercrimen, especialmente ransomware, nosotros nos enfocamos o nos enfrentamos realmente a tres grandes decisiones en conjunto digamos, con un cliente. Y uno tiene que ver con pagar. Dicen, bueno, Jaime, pero es que no se puede pagar, no se debe pagar por un secuestro informático. Realmente hay ocasiones en que hay que hacerlo. La única opción viable para que el negocio siga operando es pagar. La segunda decisión, que tiene que ver con tratar de trabajar con consultores, empresas expertas, etcétera, etcétera. Ustedes saben recientemente el caso sonado en toda la región de la empresa Data Center. Los dos casos sonados, uno que estuvo relacionado con Colombia, Panamá, Chile, y otro reciente que hubo de otra empresa de Data Center en Chile. Hay una gran decisión que es contratar expertos en seguridad, y lo cual tiene un costo. Y los expertos te van a decir, vamos a hacer un restore, vamos a tratar de hacerte un hardening, un fortalecimiento, vamos a tratar de hacerte un análisis de compromiso, que significa qué pedazos de software quedaron por allí, y eso no tiene una certeza de poderlo resolver. Y realmente es una decisión, si se quiere, voy a usar una palabra, me voy a permitir usar una palabra, son decisiones brutales. Y la última, que tiene que ver con hacer un restore de todo el backup y tener un buen plan de contingencia, es la que menos funciona en la mayoría de los casos. Como ustedes habrán escuchado por ahí, hay un caso de reciente data que es el caso de MGM y Caesar Entertainment, dos cadenas de hoteles que están en Las Vegas. Una negoció de 30 millones a 15 millones de dólares y pagó en una decisión de la gerencia general de la plana ejecutiva, una decisión brutal, pagar 15 millones de dólares, y la otra no pagó, y en 36 horas de no operación perdió 100 millones de dólares. Entonces, para tener una sola idea, y parecieran cifras que podrían estar un poco fuera de las realidades nuestras, pero en el caso reciente de la empresa Data Center, la cual ustedes escucharon, realmente hubieron compañías que estuvieron más de 2 semanas fuera, y 2 semanas fuera sin poder operar de manera automática, de manera que se pueda facturar de una manera razonable. Muchos clientes cuesta mucho dinero. El proceso de lograr que el sistema suba endurecido, fortalecido, es cuestión de mucho dinero. Entonces, si ustedes toman en cuenta todo esto, todo este dinero que se gasta todos los años, tiene que haber algo que no está pasando, que no está ocurriendo bien. Alguna razón o algunas razones que nosotros por los años hemos ido estudiando, acumulando, y es lo que queremos contarles hoy en día. Y evidentemente, por favor, me van parando si hay alguna pregunta. Acá me está acompañando Mariana y César del equipo. Así que si yo no veo la pregunta, por favor,
Mariana, ¿me ayudas? Entonces, la primera razón por la cual ocurren estos incidentes y seguirán ocurriendo es porque el ser humano es un ser confiado. Somos seres confiados. Siempre lo digo en broma y en serio, pero más en serio que en broma es ¿por qué nos casamos? Una de las variables por las cuales nosotros damos un paso a tener una relación matrimonial, pero asimismo una relación de amistad o una relación de negocios porque existe una base de confianza. La sociedad se ha construido sobre una base de confianza. En el momento que nosotros firmamos un contrato de cualquier tipo, no todo puede estar escrito. Hay un nivel subjetivo de confianza que nos lleva a hacer esa firma y ese acto de fe y de confianza. Y cuando nosotros estudiamos lo que pasa cuando hay un ataque de ransomware, por ejemplo, la mayoría de los ataques y lo que llaman los segurólogos, el vector de ataque, que es la vía en que se contagia un cliente o donde empieza una infección de ransomware, tiene que ver con el humano. Hay diferentes estadísticas, diferentes estudios. El estudio del año pasado de Verizon dice, el Data Breach Report dice que más del 82% de los incidentes de seguridad tienen que ver con el elemento humano. Y ese elemento humano es como una parcialización cognitiva. ¿A qué me refiero a eso? Si un humano recibe un correo o si un humano recibe un pop-up, es decir, un pequeño anuncio que dice sí o no, tendemos a darle sí. Dice, no, pero no es posible, Jaime. Bueno, efectivamente, si usted recibe un correo, usted tiende a creer en el correo, si es Netflix, si es su proveedor de Internet, tiende a creer, porque somos seres confiados. Nuestra sociedad, insisto, se ha creado sobre la base de la confianza. Y entonces, hay algunos casos interesantes sobre este tema de la confianza. Si decimos que un ataque de ransomware, que a propósito tenemos otro masterclass en donde vamos a hablar un poco sobre cómo es la anatomía de un ataque de ransomware, pero mucho más en detalle. Y a la medida que vamos analizando esto, vamos a ir hablando un poco de contramedidas, porque es un poco más sofisticado lo que podemos incluir en un solo masterclass. Si tenemos un ataque de ransomware, en donde el primer vector de ataque, es decir, la primera vía de infección es un correo, y existen tantas medidas de seguridad hoy en día para que uno no le haga clic. Realmente no hay una medida absoluta para no darle clic. Dicen por allí, en broma y en serio, un chiste por ahí que dice que no hay firewall para la lengua. Y lo que quiere decir con eso es que el ser humano suelta información o recibe información y tiende a provocar una acción. Existe digamos, toda una serie de investigación del lado de los grupos criminales, específicamente cibercriminales, que tiene que ver con lo que es ingeniería social, es decir, el arte del engaño, el arte de la persuasión, cómo diseñar un correo electrónico de una manera tal que tiene que convencerte. Y no es solamente ransomware, porque también existe lo que le llaman en inglés Business Email Compromise o BEC. Esos esquemas en donde te empiezan a enviar correos, te empiezan a estudiar por redes sociales y determinan quiénes son las personas involucradas en el departamento de contabilidad y finanzas, quiénes son los que podrían aprobar una transacción financiera. Y hemos atendido casos en donde la gerente de contabilidad va por el pasillo y le dice al presidente de la empresa, jefe, ya está mire, acabo de preparar toda la transacción financiera, la transferencia, para la compra de acciones. Y el jefe le dice, pero realmente yo no te he dicho eso, pero mira, jefe, aquí está, ve tu correo. Y efectivamente, entonces, por una serie de estudios que se hacen, lo hacen los cibercriminales, van perfilando quiénes son las personas que aprueban, quiénes son las que preparan, y los van estudiando por meses. Y llegan a un punto en donde logran hacer una transferencia financiera a un esquema de estafa y de fraude en donde hay cuentas reales de tanto de correo como de empresas reales, sociedades reales y de cuentas bancarias. Y son esquemas sofisticados que existen. Hemos atendido estafas de $100,000, hemos atendido estafas de casi $500,000 en donde se arma todo un esquema de estafa precisamente porque los seres humanos somos confiados. Entonces, esa es la primera razón. Somos confiados y seguiremos siendo confiados. Y probablemente la segunda razón
tiene que ver con que es un negocio altamente rentable. Me decían estudiando a un cliente, bueno, Jaime, ¿por qué tú crees que los secuestros físicos han dejado de existir? Y no es que han dejado de existir en términos absolutos, pero los secuestros virtuales, los secuestros por el teléfono, por el secuestro, aquel que implica un clic en donde la data tuya es secuestrada y te piden un dinero y posteriormente no solo te piden un dinero y te extorsionan una vez, sino que después que tú pagas te dicen, ahora la data yo la voy a poner en el dark web, la voy a poner en un foro en el dark web de manera tal que yo venda esa data y te extorsiones segunda vez. Bueno, precisamente porque en un negocio como este tiene todas las características, especialmente el ransomware, de ser un negocio altamente rentable. Cuando digo negocio, me refiero a lo siguiente. Es un negocio en donde hay un esquema, diferentes actores, que si no se pueden llamar socios, son stakeholders o shareholders, en donde hay alguien que produce el software y lo puede alquilar as a service, hay alguien el que roba el password y alguien que opera. Entonces hay diferentes grupos criminales que podrían estar en un momento dado relacionados por una operación de ransomware, por ejemplo. Entonces, como tal, se puede llamar negocio, entre comillas. Y volviendo al tema del secuestro, siendo el secuestro físico un negocio de alto riesgo, este negocio que yo me refiero de cibercrimen es un negocio de bajo riesgo. ¿Y por qué es de bajo riesgo? Simplemente porque cuando yo cometo este delito, probablemente yo esté involucrando a diferentes actores y va a ser muy difícil capturar a todos los actores. Va a ser difícil de alguna manera tumbar, si se quiere decir de esa manera, o hacerle un shutdown a una red de software distribuida. Y los cibercriminales, muchos de estos que producen software, viven en países, en jurisdicciones en donde hay impunidad para este tipo de crímenes. Y probablemente pueden haber razones políticas, etcétera. No me voy a meter en esa parte, pero es un negocio de bajo riesgo porque es impune, hay alta impunidad. Y lo otro es que es altamente rentable. ¿Y por qué es altamente rentable? No importa lo que se pida, realmente los costos o lo que se pide por un ransomware usualmente puede andar en los miles de dólares, cientos de miles de dólares o millones de dólares, como en el caso de ransomware de la cadena de hoteles que le dije en Las Vegas, que ocurrió en los últimos menos de 3 meses. Es altamente rentable porque rentabilidad se define como realmente lo que, o los márgenes, si se quiere, para hablar el término técnico, lo que tú vendes, lo que te cuesta y lo que tú obtienes. Y los costos son bajísimos. Y no importa que tú factures en este tipo de negocio, si te quiere llamar facturarse, el ingreso que tengas sea 1,000, 10,000, 100,000 dólares, 200,000 dólares, no importa porque el costo es ínfimo en respecto a lo que tú tienes o a lo que gastas, ¿no? O a lo que recibes realmente. Entonces es un negocio altamente rentable y seguirá siendo altamente rentable un negocio de software en donde hay gente que no está en nómina o en una planilla. Es un software que se puede operar inclusive as a service, es decir, si yo quisiera operar este software fuera de mi horario laboral, yo tengo que entrar al dark web y me voy a asociar con alguien que ya tiene el software, probablemente en alguna de estas jurisdicciones que ustedes habrán escuchado, que son impunes y que el software está ahí en esos servidores. Entonces, esa es la segunda razón. Es un negocio altamente rentable y volviendo al punto inicial que me decía el cliente que esto es un negocio que se ha ido mucho más a hacer secuestros virtuales que secuestros físicos precisamente por eso, porque es un negocio rentable, es un negocio de bajo riesgo, etc. Y si nos ponemos a estudiar un poquito más, hay una razón muy, muy poderosa con respecto al tema relacionado al cibercrimen. El cibercrimen personificado en lo más diabólico que puede haber, que es el ransomware, tiene que ver con explotación de vulnerabilidades. Tiene que ver con explotación de vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades están asociadas al software. Y todos los dispositivos, absolutamente todos los dispositivos, tienen software. Sea un Smart TV, sea un carro autónomo o eléctrico, sea probablemente tu celular, todo tiene software hoy en día. Y el software
es intrínsecamente imperfecto como lo es el humano, lo es el humano. ¿Qué quiere decir con esto? Que el software tiene vulnerabilidades. Si nosotros somos imperfectos, realmente esa imperfección se refleja en que la máquina se te puede rebotear, que la pantalla no se ve bien, pero lo más crítico es que se refleja en vulnerabilidades. Y en esas vulnerabilidades, o en ese mundo de vulnerabilidades, desafortunadamente seguirán habiendo vulnerabilidades. Y hay varios tipos de vulnerabilidades. Aquellas vulnerabilidades que son descubiertas por alguien y el fabricante realmente las saca un parche o una actualización y se sana la vulnerabilidad. El problema con esa primera categorización es que si tú tienes un servidor de misión crítica, llámese un core bancario, pero cualquier servidor de misión crítica, ese parche o esa actualización que te dio Microsoft, tú no la puedes instalar inmediatamente. Entonces hay un riesgo ahí. Pero existe esa primera categorización. Vulnerabilidades descubiertas, sea por el fabricante, sea por un investigador, por un grupo criminal o un hacker, pero que el fabricante tiene ya el parche. El segundo grupo de vulnerabilidades son las vulnerabilidades en donde alguien las descubrió, un investigador de ciberseguridad, un grupo criminal o un hacker, llámese hacker en su expresión genérica, y saca un exploit. Y un exploit significa un pedacito de software para violar esa vulnerabilidad, pero el fabricante no libera el parche o la actualización. A veces no lo libera en años. Entonces, esa es una vulnerabilidad realmente de día cero, y así se llama porque no existe el parche todavía, no existe la actualización. Entonces, evidentemente es un riesgo. Hay vulnerabilidades del día cero. Varios de los casos, tenemos información acá, podría ser hasta confidencial, así que no quiero mencionar nombres, pero varios de los casos más importantes que han ocurrido en Latinoamérica en los últimos tiempos tienen que ver con vulnerabilidades del día cero. Eso significa una vulnerabilidad, por ejemplo, de un hipervisor, de un sistema de virtualización, en donde alguien o algunas personas que son cibercriminales han descubierto que esa vulnerabilidad existe y el fabricante no tiene el parche. Y a través de todo un esquema, que explicaremos después en otro masterclass, se logra penetrar a la red interna y se logra tener un movimiento lateral, que eso significa que el hacker vive por un día, por una semana, por meses en un movimiento lateral hasta que llega un punto en donde toma control del servidor que tiene los passwords, contraseñas de todos los usuarios, se convierte en administrador y logra penetrar y entender que dentro de esa red hay software que tiene vulnerabilidades del día cero y logra penetrar por allí, logra explotar esa vulnerabilidad. Y ocurre lo que ocurre cuando hay ransomware, exfiltración de datos para luego venderlos o extorsionarte, encriptación de los backups y finalmente la cerecita del pastel o del helado, que es ya en la parte final, que es pedirte dinero después que encriptó los datos. Entonces el software es intrínsecamente imperfecto como el humano, lo es el humano y seguirá siendo imperfecto. Y esto es una carrera sin fin, como tener un ratón en una rueda dando vueltas, ¿no? Entonces, la siguiente razón tiene que ver con el falso sentido de seguridad, que más tecnología es más seguridad. Desafortunadamente, los fabricantes, software y hardware, han educado a los clientes que más seguridad, más tecnología es más seguridad. Y no es que la tecnología no sea necesaria, pero es insuficiente. Y a través de charlas, webinar, póngale el nombre que quiera, brochures, invitaciones a eventos, nosotros nos han hecho un brainwash, me permito este anglicismo, nos han lavado el cerebro, haciéndonos creer que más tecnología es más seguridad. Y nosotros hablamos con ejecutivos, vicepresidentes de tecnología, y nos dicen, bueno, ya este fabricante X me presentó para mi necesidad $600,000 en gastos. Y todo es software y hardware. Pero la seguridad va mucho más allá de eso. La seguridad con tecnología, solamente hardware y software, es como construir un edificio con algunos pilares de poquito cemento y poquitas varillas o estructuras de acero.
La seguridad tiene que ver con el aspecto humano, tiene que ver con mejores prácticas, tiene que ver con políticas de procedimiento, tiene que ver con decisiones de la Junta Directiva, involucramiento de la Junta Directiva para que haya un presupuesto como tal. Entonces, ese falso sentido de seguridad, y seguirán educándonos y tratándonos de educar de esa manera, ha logrado que la mayoría de los clientes piense que con un antivirus y con un firewall y haciendo una prueba de penetración están seguros. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer, ¿no? El otro tema es el enfoque estático de la seguridad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con enfoque estático de la seguridad? Cuando ustedes compran un antivirus, ¿qué sucede? El antivirus está allí. Es más, algunas veces les puede llegar algunas alertas, pero el antivirus, desafortunadamente la mayoría de los antivirus todavía funcionan con firmas, en ese sentido todavía están un poco atrasados. Ese antivirus no se actualizó algunas veces. Ese antivirus puede estarles diciendo que hay un ataque, y dije anteriormente que un ransomware no ocurre instantáneamente. Existe algo que se llama movimiento lateral y significa que el grupo criminal está dentro de tu red por horas, días, semanas o meses, y el antivirus podría alertarte. O el antivirus puede ser que de repente necesita una nueva versión o necesitas comprar la licencia. Vámonos al caso de los firewalls. El firewall, que es lo que típicamente las empresas tienen, es un dispositivo que necesita actualizar su sistema operativo. Tenemos casos en donde, por ejemplo, proveedores de servicio venden el firewall administrado y después ocurre un incidente. Cuando nos vamos a entender ese incidente, el firewall, póngale la marca que quieran, no fue actualizado al último sistema operativo. Eso lleva un proceso, la actualización. La actualización de esto lleva un proceso. Y ese proceso no significa que pasas de versión 7 a versión 15. Tienes que ir un proceso. Es más, vas a tener que hacer de versión 7 a la 8, de la 8 a la 10. Así que es un proceso que requiere un mantenimiento. Si nos vamos a los sistemas operativos, Windows, Linux, lo que quieras, Mac o SX, necesita actualizarse porque acabamos de decir hace unos minutos que los fabricantes están sacando y liberando recurrentemente actualizaciones porque las actualizaciones es porque existen ya vulnerabilidades descubiertas. En el caso de los firewall que acabo de mencionar, ya hay vulnerabilidades, hay un fabricante famoso que ha sido víctima de exploits conocido en los últimos años, por 2 años, exploit tan sofisticado que se estima que hay probablemente un actor de amenaza, como así se llama, un atacante, un grupo cibercriminal que podría estar patrocinado por un Estado porque se han llegado a meter en el firmware, es decir, en el core del mismo sistema operativo del firewall. Entonces necesita actualización, necesita ser fortalecido, como en inglés se llama hardening, o hacer harden, o hacerle harden, o hardening, que significa cualquier cosa por defecto es vulnerable. Cualquier cosa que usted ponga en Internet al aire libre, pegado con un IP público, yo siempre digo que es como un pedazo de carne puesto en un bosque lleno de tigres. Eso es como que en una hora, en un día o en un mes, en algún momento te van a venir a buscar la carne. Entonces, cualquier cosa que esté pegado al Internet es altamente vulnerable. Entonces, necesita actualizarse, necesita hacerle hardening. Yo siempre tengo la opinión de que el fabricante que vende un firewall X sabe de su firewall, pero no sabe necesariamente de las mejores prácticas. El firewall necesita configurarse de una manera tal que sea con un baseline de seguridad, siguiendo unas mejores prácticas, siguiendo un marco de referencia. Por ejemplo, un firewall no debería permitir conexiones que no sean por SSH, es decir, las conexiones a ejecutar comandos encriptados son las que deberían permitirse. No debería tener servicios de administración abiertos. Un firewall no debe tener un VPN para conectarse a la red interna que no tenga un doble factor de integración, es decir, un token, por ejemplo. Eso típicamente no se hace. Se instala un firewall por defecto y es un punto de entrada para los hackers. Entonces, la seguridad no puede ser estática, tiene que ser continua. La seguridad tiene que ser algo que es recurrente, sea lo que sea que tengas. La seguridad implica que tú cambies tus políticas, que entrenes a tus usuarios recurrentemente,
etcétera, ¿no? Y luego viene algo que yo le llamo la mentalidad de éxito del siglo pasado. Y fíjense que los que me siguen en LinkedIn o en LinkedIn han visto que yo estoy muy enfocado en cuál es el nuevo liderazgo para un siglo XXI. ¿Cuál es ese liderazgo digital que tú tienes que tener? ¿Qué habilidades tienes que tener para liderar empresas del siglo XXI? Startups de cualquier tipo. Cuando digo startups, no necesariamente tiene que ser fuera de tu empresa. Puede ser que tú es como nosotros, que tenemos una unidad que es que es como un startup dentro de CLA Direct. ¿Qué quiere decir con mentalidad de éxito del siglo pasado? Literalmente nosotros nos hemos encontrado el siguiente fenómeno. La ciberseguridad es relacionada siempre a algo técnico y no es abordada por la junta directiva. La ciberseguridad tiende a ser algo técnico. Y cuando tú hablas de ciberseguridad en una empresa y vas a hablar con alguien de ciberseguridad, lo que te dice es, habla con el personal técnico. Y no es que eso esté mal, pero el comité ejecutivo, lo que en Estados Unidos llaman el C-Level, el CFO, el CEO, tienen que tener un involucramiento en la seguridad, en la ciberseguridad. Y asimismo la junta directiva. No puede haber un modelo en donde se empuje la ciberseguridad. Son modelos un poco fracasados, yo digo, desde la parte técnica y no hay apoyo de la gerencia y luego de la junta directiva, porque no va a haber presupuesto. Cuando nosotros nos vamos a hablar con la junta directiva, cuando personalmente abordo gente de la junta directiva, me dicen lo siguiente: lo que me pasó a mí, si no me ha pasado a mí, literalmente dicen así, si no me ha pasado en los últimos 20 años, ¿por qué me va a pasar? Y yo lo que le digo es lo siguiente: a nivel de negocio, en cualquier sentido, lo que te hizo exitoso en los últimos 20 años es lo que te podría hacer fracasar en los próximos 20 años. El que no te haya pasado un incidente de ciberseguridad no significa que tú seas realmente exitoso y que no te vaya a pasar. Lo segundo que me dicen es: nosotros somos una empresa bastante cerrada. Solamente tenemos 2 conexiones a Internet. Imagínense esa mentalidad, ¿no? Entonces, eso significa que no se entiende muy bien que un ataque puede venir por correo o un ataque puede venir por un dispositivo. Digamos, dispositivo puede ser un servidor, por ejemplo, que esté conectado a Internet, pero que no esté on-managed. On-managed significa que nadie sabía que existía. El sobrino del primo del dueño vino a instalar un servidor en la instalación. O nosotros como ingenieros lo instalamos, pero no tenemos el inventario, no tenemos un control del parque informático. Y ese servidor está allí expuesto directamente al Internet. Peor, está en la nube y me estoy conectando por RDP y eso es altamente vulnerable. Entonces, esta mentalidad de éxito del siglo pasado involucra que la junta directiva, cambiar esto implica que la junta directiva se involucre, no a convertirse en un experto en seguridad, pero tener inclusive asesores independientes, que es un poco lo que yo hago en la junta directiva, para tratar no de educar, sino de guiar la conversación de manera tal que haya una temática alrededor del tema de ciberseguridad, aunque sean 5 slides en cada reunión de junta directiva, de 3 a 5 slides, que implique, número 1, presupuesto. Número 2, accountability, que tiene que ver con que la gente que reporta a la junta directiva, incluyendo principalmente el gerente general, es responsable por lo que pasa, por lo cual va a estar él mucho más que interesado en que haya cierta gobernanza. E implica que lo contrario a esto implica también que esa junta directiva esté informada de alguna manera tal que sepa cuáles son las amenazas que existen. Entonces, si todo esto está pasando y pareciera que hay un infierno probablemente, o estamos en el fin del mundo y que tenemos que cerrar la oficina, irnos, la compañía, no, a pesar de que los humanos somos confiados, a pesar de que esto es un negocio altamente rentable, a pesar de que el software es intrínsecamente imperfecto como el humano lo es, y a pesar de que hay una mentalidad de éxito del siglo pasado, hay mecanismos que yo le llamo el 80-20. No puede ser todo empujado por los vendors o los fabricantes de seguridad. Tiene que haber mucho más allá de eso. Nosotros hemos diseñado un modelo que precisamente le llamamos Cyber 360, que quiero un poco comentarlo con ustedes, compartirlo, para luego dar espacio a preguntas y respuestas.
Si se les está ocurriendo alguna pregunta, por favor vayan apuntándola, porque la idea es hacerlo interactivo. Queríamos hacer una charla que no demorara mucho más de 20, 30 minutos conmigo hablando, pero que más que ustedes participaran. Entonces, lo primero que tengo que ver es si la forma normal de contagiarse de un ransomware, donde tú vas a perder miles o decenas o cientos de miles de dólares, es el humano, tiene que haber una gestión del riesgo humano. Y esa gestión del riesgo humano implica una capacitación constante y una medición constante de qué tan débiles son los humanos. Y digo constante, recurrente, continuo, y lo recalco en todo este modelo que nosotros hemos diseñado, porque típicamente el tema humano ha sido abordado desde el punto de vista estático, es decir, una charla al año, o tal vez dos. Cuando tú pones una charla, la persona está viendo WhatsApp y probablemente no está poniendo atención y hace play del video y realmente lo que se le queda es poco. Después de 2, 3 meses se ha determinado en algunos estudios que no hay necesariamente una retención. Entonces, la gestión del riesgo humano implica de alguna manera estar probando constantemente qué tan débiles somos ante ataques de phishing, estar constantemente a través de diferentes mecanismos, videos cortos, por ejemplo, para poder determinar y de alguna manera ir creando una cultura de seguridad dentro de la organización. Entonces, eso es lo primero. Si una de las formas del cibercrimen de entrar en su expresión más infernal, que es ransomware, de entrar a tu organización es a través de un correo electrónico y nuestros 2 minutos de tontería que tuvimos y haciendo clic en un correo y el humano representa el eslabón más débil, entonces en la gestión del riesgo humano continuo es la primera forma de abordar el problema este tan complejo del cibercrimen. La segunda forma, si recuerdan, nosotros hablamos que el software es intrínsecamente imperfecto como el humano lo es. Y si eso significa que nunca vamos a poder tener software perfecto, porque yo estoy convencido que va a ser así, entonces tenemos que gestionar inteligentemente las vulnerabilidades. Y es que nosotros le llamamos la gestión inteligente de vulnerabilidades. Bueno, cualquiera de ustedes puede comprar un software para hacer, o su vicepresidente de tecnología, o su oficial de seguridad, su CISO, comprar un software de seguridad y hacer un análisis de vulnerabilidad. Pero eso ha demostrado ser ineficiente en el sentido de que me van a aparecer 10.000 vulnerabilidades, de esas 10% son críticas, 20% son altas y las demás son medias, bajas e informativas. ¿Cuándo voy a poder hacer esto? O más aún, hago una prueba de penetración anual. ¿Y qué pasa con las pruebas de penetración anuales? Que no digo que no sean necesarios, pero no son suficientes. Hago la prueba y esa prueba tiene dos retos. Uno es que es estática. Cuando yo hago la prueba y entrego un reporte, entonces esa prueba lo que sucede es que me da las 10.000 vulnerabilidades, pero en el momento que yo hice la prueba. Pero dijimos que, por ejemplo, los fabricantes están descubriendo, los hackers, los cibercriminales, y los fabricantes sacando parches cada momento. Realmente todos los meses Microsoft saca, por ejemplo, actualizaciones, pero cada 24 horas, cada hora hay exploits y vulnerabilidades que se están descubriendo por parte de grupos criminales, investigadores de ciberseguridad o hackers. Entonces, si eso es así, una prueba me da la foto en este momento, pero mañana o en un mes puede haber una vulnerabilidad y eso no va a salir en ese reporte. Lo segundo que hay es que hay, de alguna manera, si se quiere, una desatención. Viene un pico de trabajo cuando se presenta un informe de pruebas de penetración o un ethical hacking. Hay un pico de trabajo, pero ese pico va disminuyendo su intensidad con el tiempo. Entonces, cada año hay un pico de trabajo de un mes, 2 meses, y se van perdiendo. Nosotros regresábamos, cuando dábamos este tipo de servicio, regresábamos un año después y menos del 10% de las vulnerabilidades habían sido resueltas. Entonces, la manera de hacer gestión inteligente de vulnerabilidades es hacer análisis recurrente, priorizar las vulnerabilidades en función de si este activo o este dispositivo o este servidor es más importante para la empresa o tiene más riesgo. Y eso significa que un Smart TV o un control biométrico de entrada para llevar el control de los colaboradores no es tan importante dentro del contexto de negocio de una empresa, es menos importante que un sistema de ERP o un sistema de gestión de clientes. Entonces, tiene una manera de priorizarlo inteligentemente. Y lo siguiente que tiene que suceder es que tiene que haber una manera de poder asignar tareas a los grupos o a los individuos con fechas de cierre y que haya accountability, es decir, una responsabilidad.
o rendir cuentas, si se quiere, a toda una cadena de mando, es decir, a todo el comité ejecutivo y luego a la junta directiva. Y aquí, fíjense que he hecho mucho hincapié en junta directiva porque esto que sucede hoy en día con este modelo, lo estamos llevando directamente los resultados a la junta directiva. Y es lo que yo invito a hacer, lo que estén haciendo en ciberseguridad, tiene que llevarse a la junta directiva en un lenguaje que sea entendible para la junta directiva. Hay un paradigma muy arraigado que es que ciberseguridad es un tema técnico. Y ciberseguridad no es un tema técnico, es un proceso de negocio. Y eso tiene que estar claro, digamos, en todo lo que estamos haciendo. Luego viene la parte de abajo que protección de anti-malware con inteligencia artificial. ¿Y qué tiene que ver? Recuerden que yo les mencioné que los antivirus hoy en día la mayoría tienen firmas. Y esa firma simplemente es si el virus se vistió de azul, lo reconoce porque dice, yo tengo una firma, si te quiere un diccionario que dice azul, tú eres el virus tal. Si es rojo, tú eres el virus tal y yo te voy a bloquear. Sin embargo, así como los virus del COVID mutan, especialmente el software que tiene que ver con ransomware está mutando. Inclusive estas bandas criminales de repente se deshacen y el código fuente la toma otro y la reconstruyen, etc. Hay generadores de código, nos hemos encontrado casos en donde hay generadores de código de ransomware. Esto muta. Entonces tiene que haber con Machine Learning tecnología que permite, y existe hoy en día, tecnología que permite poder bloquear familias enteras de ransom y anticiparse a lo que va a ocurrir. Así como se diseña una vacuna del COVID que se anticipa a ciertas familias, bueno, eso es lo que sucede cuando hay inteligencia artificial involucrada. Y eso es lo que en parte de lo que nosotros hacemos un poco es tratar de que el cliente no compre tecnología, sino que compre un servicio llave en mano que tiene inteligencia artificial. Y nada de esto funciona si no hay un sistema de gobernanza o un sistema de gestión de la ciberseguridad. Y para eso hay marcos de referencia. Un sistema que sea vivo, que sea continuo, no es llegar a hacer un manual de política de procedimiento que se archiva, se engaveta y después no pasa nada, ¿no? Un manual que es un animal vivo, que es un ente vivo, una entidad viva que está primero adecuándose a las necesidades, a la realidad de negocio, al contexto, a la cantidad de personal que tiene la empresa. Y hay marcos de referencia como o estándares internacionales, por ejemplo, en el caso de ISO 27001, un estándar internacional, pero hay marcos de referencia y si se quiere en su mínima expresión, imagínense que es un checklist que usted tiene que hacer. Y si usted es una empresa muy pequeña, no importa, hay un checklist para empresas pequeñas, una para mediana, una para grande. Esos checklists o esos marcos de referencia, existe uno muy conocido que es lo voy a decir en inglés, NIST CSF, que significa el framework o el marco de referencia de ciberseguridad del Instituto Nacional de Tecnología que está en Estados Unidos, que tiene base en Estados Unidos. Entonces, cuando usted hace esto y hace ese manual, un set mínimo, usted tiene que tener de alguna forma un proceso para que este manual o estas acciones que usted está realizando tienen que ser revisadas recurrentemente para forzar a que se cumplan, no un año, por lo menos una vez por mes. Y tiene que forzarse. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si usted define en ese manual, por ejemplo, que las computadoras de todos los colaboradores tienen que tener inscripción en el disco duro, y resulta que llegó un nuevo colaborador y en el apuro no le pusieron encripción y esa computadora se pierde, esa laptop se pierde, básicamente usted está expuesto. O si se define que cada nuevo colaborador tenga un doble factor de autenticación, es decir, no solo username y password, sino por ejemplo un token, y en el apuro o en la falta de hacerle el enforcement o el forzamiento a nivel de sistema, no se tiene eso configurado, algún colaborador por allí no lo tendría configurado y cuando se le pierde el password o lo apunta en alguna parte, su máquina va a ser hackeada, su correo electrónico, su computadora, el nombre del sistema que ustedes le quieran poner. Entonces, el sistema de gestión tiene que ser continuo. Entonces, el mensaje final un poco que les quiero dejar es, antes de preguntas y respuestas, es, no es si me va a pasar, sino cuándo me va a pasar. Y aquí es muy importante que se mire la ciberseguridad como un tema holístico. Es decir, hay diferentes tipos de medidas o capas, si se quiere, que se tienen que estar implementando. Y no es solo capas de tecnología, capas de acciones
que tienen que estar relacionadas con marcos de referencia, con estándares, con educación del usuario, etcétera. Y en una línea, me decía en estos días un contacto en LinkedIn, en una línea temporal que yo me imagino, pero que puede ser infinita en ese momento que me lo imagino, en algún momento me va a pasar. Y no solo una vez. Acabo de hablar con un cliente que le pasó 2 veces en un año un incidente de ransomware. Entonces, lo mejor para esto es entender que la ciberseguridad es un tema continuo y un proceso que sigue y que tiene que ver con capas o tiene que ser 360, tiene que ser holístico y que tiene siempre que incluir un plan de resiliencia o de disaster recovery donde usted sepa que si le pasa, usted se puede recuperar y no va a quedar en un momento tomando una decisión. Yo usé la palabra brutal, o le pago o no le pago al cibercriminal. Y en cualquiera de las dos voy a perder. Estoy en un camino sin salida donde me va a costar mucho dinero. Invertir en prevención es el dólar mejor invertido que usted puede tener. Entonces voy a hacer un alto por acá para dar espacio a las preguntas. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, bueno, yo tengo una pregunta por aquí. La primera pregunta que me hacen por aquí tiene que ver con el tema, tal vez con el tema humano o con el tema de software. Y dice, de todo lo que usted ha explicado, significa que siempre habrá posibilidad de que nos hackeen. De todo lo que usted nos ha explicado, siempre habrá posibilidades que nos hackeen. Y la respuesta me da mucha pena, pero es sí. Siempre, siempre todo será vulnerable. Absolutamente todo. Yo diría, y será vulnerable. Entonces, no estoy pintando tampoco un escenario dantesco porque existen formas de protegerse, pero siempre, siempre, siempre habrán vulnerabilidades y siempre los humanos seremos confiados. O sea, no existe un estado de seguridad absoluta. Entonces, bueno, por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo evitar caer en los intentos de hackeo de lo que llaman ingeniería social? Bueno, tiene que ver un poquito con lo que yo hablaba de, y voy a ver si puedo dejar de compartir. Listo. Tiene que ver un poco con el tema de ingeniería social con lo que hablábamos, ¿no? Nosotros somos confiados, y somos confiados obviamente en broma y en serio al casarnos, al confiar en un amigo, a ser codeudor de alguien conocido, al firmar un contrato para un alquiler, al asociarme con alguien en un negocio. Hay un nivel de confianza que no se puede poner en letra fina. Definitivamente existe porque la base de la sociedad está sobre eso. Pero para poder nosotros poner en alerta a los usuarios, debemos tener medidas continuas de concientización y de medición. Eso implica, por ejemplo, videos cortos. La forma en que nosotros lo hacemos con nuestros clientes son servicios que tienen que ver con, por ejemplo, videos cortos tipo TikTok, medición de su grado de alerta, simulaciones de phishing, etcétera, de manera continua, que se repite cada mes, de tal que el usuario está un poco arisco, en alerta. Podemos medir qué tan alerta con algunos KPIs que pueden ser reportados a la junta directiva y tiene que el usuario estar consciente. Y bueno, en la medida en que hay un apetito de riesgo, es decir, que se tenga suficiente presupuesto, hay talleres presenciales, hay protectores de pantalla, etc. Entonces, los ataques en general social tienen que ver un poco como qué tan alerta está el usuario. Y no existe una fórmula única, ¿no? Tiene que ser continuo y tiene que ser medido. Espero haber contestado la pregunta. Dice, pregunta, Jaime, ¿por qué han habido tantos ataques y hackeos este año en América Latina? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Fíjate que no han habido tantos ataques este año como pareciera que han habido, ¿no? Es paradójico. Y lo voy a tratar de explicar de otra manera. Nosotros atendemos recurrentemente clientes que nunca saldrán en los medios de comunicación ni en redes sociales. Y no hemos visto un incremento este año realmente. De hecho, el año pasado a nivel mundial hubo menos pagos debido a que hay ahora tecnologías que pueden hacer trazabilidad de los pagos en criptomonedas y hacer recuperación probablemente. Pero lo que pasa es que este año han habido
más casos como el de los 2 proveedores de data center que recién ha habido, que han sido públicos. Las razones por las que estos proveedores cayeron víctimas son más o menos las mismas razones por las que cualquiera caería víctima. Ingeniería social, tiene que ver con sistemas no actualizados, vulnerabilidades del software, tiene que ver con antivirus que todavía son antivirus legacy, tienen que ver con que no hay sistemas de monitoreo, tienen que ver todavía peor con vulnerabilidades del día cero, vulnerabilidades que no se sabía que existían. El fabricante no lo sabía y cuando ocurrió fue primera vez que se enteró y bueno, y dejaron cientos de clientes por fuera en un sistema de hosting o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene que ver con las mismas causas. El modus operandi de un ataque de ransomware es muy similar. Los invito para el siguiente masterclass, en donde vamos a hablar un poco del modus operandi de estos grupos criminales y cómo ocurre realmente y al entenderlo vamos a poder tomar ciertas medidas. Pues pueden compartir la grabación. Bueno, esa se la dejo a Mariana. Va a llegar un correo posteriormente para probablemente con la grabación. ¿Existe alguna otra pregunta? Déjenme ver por acá. Bueno, aquí hay otra pregunta. Tiene que ver con la parte de los antivirus. Y dice así, los antivirus convencionales, como dijiste, son de firmas. Sin embargo, no sabemos cuáles tienen inteligencia artificial y por qué tienen que tener. Bueno, voy a tratar de explicar rápido, ¿no? Porque ya estamos sobre el tiempo. Los antivirus convencionales todos han funcionado con firmas. Es decir, yo me he visto azul, soy un virus, ellos tienen una firma, o si se quiere, una palabra dentro de un diccionario que dice azul y me para. Pero, reiterando lo que dije, si yo no soy azul, si no soy morado y me puse una gorra y me cambié los lentes, entonces el antivirus convencional podría haber una posibilidad alta de que se pase esa medida de protección. Los antivirus que tienen inteligencia artificial, que tienen machine learning, específicamente machine learning, son alimentados con cientos de archivos y cientos de muestras de ransomware. Y los que saben un poquito de ciencia de datos saben que esto permite determinar patrones y permite hacer predicciones. Entonces funciona de esa manera. Entonces, digamos, nosotros estamos convencidos que ese es el futuro, tanto porque los cibercriminales lo van a utilizar, como también porque existen mecanismos más eficientes con inteligencia artificial en los anti-malware. Y para hacer usar un término técnico, los EPP, porque así se le llaman los antivirus ahora, Endpoint Protection Platform, plataforma de protección de los endpoints, es decir, de las estaciones de trabajo, servidores, etc. Y los EDR, Endpoint Detection and Response, que son respuesta y detección de los sistemas de respuesta y detención en los endpoints, nuevamente en los servidores. Estos dispositivos o estas tecnologías requieren inteligencia artificial. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando porque ya vamos pegando a la hora. Quiero hacerles una invitación cordial. Estamos sacando una serie de masterclass de manera tal que podamos hacer más consciente a la comunidad, especialmente, yo estoy seguro que muchos de los que están acá son del área de tecnología, pero también hay gente de negocios, pero nos quisiéramos llevar un mensaje. El tema de ciberseguridad es un tema estratégico, es un proceso estratégico de negocio, no es un tema técnico necesariamente, no es suficiente que se mire como tema técnico. Y estos masterclass, enfocados mayormente a gente de negocio, tienen que ver con eso, elevar el nivel de la conversación. Nosotros que nos reunimos recurrentemente con juntas directivas, directamente decidimos hacer una labor mucho más, si se quiere, de llegada más amplia, para el mismo mensaje que estamos logrando calar, lo estamos haciendo ahora a nivel virtual con estos masterclasses en toda América Latina. Así que, bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerles nuevamente. Mi nombre es Jaime Blanco, soy experto en liderazgo y seguridad digital y espero verlos en el próximo masterclass. Así que buenas noches y muchas gracias.